buenas tardes a todos ustedes. Una vez más, aquí agradeciendo por su asistencia a esta prestigiosa conferencia de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Hoy tengo el gran honor y el grato placer de presentar a una muy querida persona, en este caso la doctora Pamela Díaz, una excelente colega reumatóloga que realmente presenta un currículum bastante impresionante, ¿no? Bien, vamos de lleno. La doctora Pamela Díaz, como había mencionado anteriormente, médica reumatóloga. Ella es reumatóloga clínica y académica del Departamento de Inmunología Clínica, reumatóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente cursando un fellowship de investigación clínica en ecografía musculoesquelética y artritis psoriásica en la Universidad de Toronto, Canadá. Esto es en el Women's College Hospital. Con ustedes la doctora Pamela Díaz. Perdón, decía, gracias Antonio, gracias Karen, decía que estoy agradecida a esta invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. La verdad, voy a empezar a compartir mi pantalla para, si me permiten un segundo, para hablar de mi exposición. El tema que hemos... denme un segundo. Ok, ahora creo que ya todos pueden ver mi pantalla. Muy bien. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. La idea es compartir con ustedes un tema que es bastante interesante y creo que en el último tiempo ha generado mayor interés aún, que es el compromiso axial en la artritis psoriásica o artritis psoriásica axial. Mi presentación consta de alrededor de 40-45 minutos en el que vamos a conversar primero sobre las características clínicas y radiológicas, lo que se sabe de esta entidad, y en la segunda parte quiero conversar con ustedes un poco sobre el proyecto de investigación que estamos desarrollando con la Universidad de Toronto, y finalmente va a haber un espacio para preguntas, para comentarios, así que bienvenidas todas las preguntas. La artritis psoriásica axial, ¿cómo la definimos? La verdad es que no hay definición clínica aceptada todavía, pero se trata del compromiso de la columna y de las articulaciones sacroiliacas en pacientes con artritis psoriática. Entiendo que hay alumnos también dentro de la audiencia. Por ellos, la artritis psoriática en general es una enfermedad crónica que tiene muchísimas manifestaciones clínicas muy heterogéneas, que afecta a los pacientes con psoriasis. Se dice que afecta a 1 de cada 4 pacientes con psoriasis, y la psoriasis no es una enfermedad tan infrecuente, afecta hasta el 3% de la población en Norteamérica. Por lo tanto, no es una enfermedad que por lo menos reumatólogos las vemos frecuentemente. Y dentro de las manifestaciones clínicas de la artritis psoriática, están las manifestaciones musculoesqueléticas, donde lo típico que vemos es artritis periférica, que afecta a las manos, los pies, otras articulaciones periféricas, entesitis, dactilitis, que es lo que reconocemos como dedo en salchicha, y también está esta manifestación clínica axial, que la han llamado de varias formas, pero es la afectación de columna, que es muy similar a la que vemos en la espondilitis anquilosante, al menos eso es lo que se veía en los primeros estudios. Si ven estas imágenes, que corresponden a la primera descripción como de las más importantes, diría yo, de los años 70 de Molan Wright, cuando ellos publican esta descripción de una nueva artritis, que es la artritis psoriática o psoriásica, porque hasta ese momento no quedaba claro si era artritis reumatoide en pacientes con psoriasis o si era realmente una entidad distinta. Y ellos describen que efectivamente es una entidad distinta, muy característica, y que dentro de lo típico en esta enfermedad es que hay varios patrones clínicos, no todos los pacientes son iguales. Entonces ellos describen los patrones clínicos de la artritis psoriásica, pasando por el compromiso de las articulaciones interfalángicas distales en las manos, que es lo típico que enseñamos y es un poco con lo que la diferencia de la artritis reumatoide en la afectación de las manos. También hay un subtipo que
provoca una artritis muy parecida a la artritis reumatoide, que es simétrica, que probablemente en estado más avanzado, oligoartritis, también hay afectación de grandes articulaciones, artritis mutilante, que por suerte vemos poco, pero es muy, muy destructiva e invalidante. Y ellos describen este subtipo de espondilitis psoriática y señalan que es alrededor de un 5% de las personas con artritis psoriática. Y describen, si ustedes ven en esa radiografía, que describen que las radiografías de estos pacientes se ven compromiso idéntico a lo que ellos ven en espondilitis anquilosante, que es el prototipo de espondiloartritis. Ustedes pueden ver que si bien la columna no está tan comprometida, se ve que las articulaciones sacroiliacas por lo menos son prácticamente inexistentes por fusión de las articulaciones. Entonces, al ser tan, entre comillas, similar a la espondilitis anquilosante, en ese tiempo cabía la duda de si realmente era una entidad distinta o se trataba de pacientes con psoriasis que tienen espondilitis anquilosante. En estudios posteriores y en siguientes publicaciones en realidad se describe que esto es una entidad distinta que corresponde a una de las presentaciones de la artritis psoriática. Actualmente la artritis psoriática está dentro del espectro de las espondiloartritis y que se puede presentar como una espondiloartritis axial o periférica, donde el prototipo de la espondiloartritis axial es la espondilitis anquilosante. Todas estas enfermedades, como ustedes saben, comparten ciertas características clínicas en cuanto a síntomas, manifestaciones como artritis periférica, entesitis, dactilitis y inflamación de otros tejidos como uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, y comparten cierta genética, que es la presencia de HLA-B27, pero siempre siendo mucho más frecuente en espondilitis anquilosante, que es el prototipo del grupo. Actualmente, la espondiloartritis axial, que en el fondo la enfermedad que estoy comentándole a ustedes, artritis psoriática axial, sería una de las espondiloartritis axial, actualmente cuentan con criterios de clasificación en general, que son los publicados por ASAS, que es una agrupación internacional de evaluación de pacientes con espondiloartritis, donde se clasifica como espondiloartritis axial alguien que tiene dolor lumbar crónico, que tiene una edad de presentación menor a 45 años y que puede tener imágenes de inflamación sacroiliaca por radiografías o resonancia o un HLA-B27 positivo y más otras características. Entonces resulta que andaría todo bien y podríamos usar esta clasificación, pero el problema es que los pacientes con artritis psoriática axial son un poco distintos, la verdad, bastante distintos en términos demográficos, de edad de presentación, de otras características a los pacientes al resto de los pacientes con espondiloartritis axial. Ya les voy a contar. Por lo tanto, queda la duda de si estos criterios podrían realmente servirnos para esta entidad, que es algo que no sabemos aún. Así que, en resumen, no tenemos definición actual para esta entidad, que es el compromiso axial de la artritis psoriática, y como no tenemos definición, tampoco sabemos a ciencia cierta qué porcentaje de pacientes tiene este compromiso axial. Hay distintas cohortes donde han evaluado la prevalencia. El problema es que han usado distintas definiciones. Así que la prevalencia varía según la definición usada y también varía según el tiempo de evolución de la artritis psoriática. Los pacientes con artritis psoriática, cuando se han evaluado en etapas tempranas, los primeros años de enfermedad, 2 años, 5 años, se ha visto que la prevalencia de compromiso axial es baja, entre un 5, 20% algunos estudios, pero en cohortes que tienen pacientes que llevan muchos años con artritis psoriática, la prevalencia puede llegar hasta el 70%, principalmente medido por imágenes radiográficas. Así que podemos decir que la prevalencia está en alrededor de entre un 25 y 70%, lo que es algo muy variable. Y en cuanto a las definiciones que se usan en estas distintas cohortes, no sabemos muy bien cuál es la mejor todavía. Esto es importante porque con esa definición los pacientes entran a estudios clínicos y podemos probar fármacos. Entonces es importante saber qué paciente la tiene y no, y también por un criterio clínico. Y las definiciones han ido desde sintomáticas, en que el médico tratante determina que el paciente tiene
un dolor lumbar inflamatorio, que es lo típico, en un paciente con artritis psoriática, o algunos cortes piden que además tenga alguna evidencia imaginológica, que puede ser la sacroileitis radiográfica, que está súper validada para espondilitis anquilosante, en que ese compromiso de la articulación sacroiliaca que mostré antes tiene que ser más o menos avanzado para uno estar seguro, se dice grado 2 bilateralmente, o un grado un poco menor para estos pacientes, hasta otros estudios que en realidad piden o clínica, o radiografía, o incluso resonancia. Por lo tanto, es muy heterogénea la forma en que se ha definido esta enfermedad. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Bueno, al ser un tipo de espondiloartritis axial, tenemos características clínicas típicas de espondiloartritis axial, donde el clásico síntoma es el dolor lumbar inflamatorio, que nos enseñan en la escuela, de reumatología, en medicina, y que si ustedes recuerdan es una de las banderas rojas del dolor lumbar, que es tan frecuente el dolor lumbar, entonces nosotros tenemos que estar pendientes a ciertas características. Y las características típicas del dolor lumbar inflamatorio son que aparecen en personas jóvenes, idealmente menos de 40 años, que es crónico y que clásicamente mejora con el ejercicio, todo lo contrario a un lumbago mecánico, y mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Por lo tanto, los pacientes prefieren estar en movimiento y no acostarse, no sentarse. De hecho, muchas veces en la noche tienen dolor y el dolor los hace levantarse de la cama y caminar. Eso es uno de los signos que son como bien característicos. Levantarse en la noche para aliviar el dolor, responde a antiinflamatorios y no analgésicos, y se acompaña de rigidez matinal como todo dolor inflamatorio. El tema es que estos criterios han sido validados para espondilortritis axiales, específicamente espondilitis anquilosantes. ¿Qué es lo que pasa en la artritis psoriática? Resulta que muchos de los pacientes que tienen daño en radiografías, daño en compromiso espinal, compromiso sacroiliaco, no tienen ningún síntoma. Hay un estudio en Toronto que encontró que hasta 45% de los pacientes tenían sacroilitis, pero eran asintomáticos. Lo otro que ocurre con estos pacientes que tienen mayor edad que los pacientes con espondilitis anquilosante. La psoriasis en general y la artritis psoriática es una enfermedad que aparece alrededor de los 40-45 años, por lo tanto, si pensamos que además el compromiso axial se desarrolla años después, son pacientes de 50-55 años los que vamos a estar sospechando compromiso axial. ¿Y qué pasa a los 50-55 años? Que es muy probable que el paciente tenga dolor lumbar por otras razones. Entonces, además tenemos muchos otros diagnósticos diferenciales versus un paciente de 20 años. Lo otro que se ha visto es que la restricción de movilidad espinal, esta rigidez espinal que se describe para espondilitis anquilosante, no es tan frecuente en artritis psoriática axial. Quizás eso implica que es menos severa o que el compromiso es en distintas partes de la columna y eso genera una movilidad mayor. La verdad es que son distintas explicaciones que se han dado. Y por último, las características del dolor inflamatorio que conversábamos tampoco sirven tanto en estos pacientes. Hay un estudio de la Corte de Toronto que trató de identificar bien cuál era la sensibilidad y la especificidad de estos criterios para identificar, usaron como gold estándar un paciente con sacroileitis, ya sea por radiografía o por resonancia. Entonces tenía que haber una confirmación imaginológica y testearon los criterios de dolor lumbar inflamatorio, testearon varias cosas. Primero, que el reumatólogo haya identificado al paciente como paciente con dolor lumbar, que el reumatólogo reumatóloga haya identificado al paciente como un dolor lumbar inflamatorio según los síntomas en la consulta, y luego testearon tres distintas combinaciones tres distintos criterios que tienen combinaciones de los diferentes parámetros que están validados para espondilitis anquilosante, y vieron que en general el rendimiento es bajo, la sensibilidad es bien baja porque muchos pacientes son asintomáticos, ¿verdad? Y la especificidad tampoco es tan buena. Algunos de estos criterios tienen mejor especificidad, como 82%, pero una sensibilidad que es menos de 40%. Por lo tanto, si usamos solo los síntomas de dolor lumbar inflamatorio, vamos a estar dejando de diagnosticar a muchísimos pacientes.
En cuanto a la movilidad espinal, les contaba que no está tan restringida en estos pacientes. De todas formas, las mismas medidas que usamos para espondilitis anquilosante están validadas para artritis psoriática. También tienen una validación en cuanto a que se asocian se pueden medir el cambio en estudios clínicos mediante estas medidas, y también tienen buena correlación con el daño radiológico, sobre todo las medidas de movilidad cervical. Ustedes ven ahí las imágenes, esto está en el handbook del ASAS para evaluar pacientes con espondiloartritis axial, movilidad de columna cervical, expansión torácica, Schober para movilidad de columna lumbar, y también movilidad lateral de columna lumbar. ¿Qué implica tener compromiso axial para un paciente con artritis psoriática? O sea, en el fondo, ¿por qué es importante esto? Hay varios estudios en distintas cortes donde han evaluado a qué se asocia, en qué se diferencia tener compromiso axial de tener solo compromiso periférico para un paciente con artritis psoriática. ¿Por qué es importante? Distintas cortes que usaron, ojo, distintos criterios diagnósticos. Las primeras dos cortes, el registro Corona y la corte de Turquía, usó como criterio diagnóstico solamente el criterio clínico, que el paciente tuviera dolor y el reumatólogo considerara que es artritis axial. Y las últimas dos usaron cambios radiográficos. Pero de todas formas, son cortes que tienen una gran cantidad de pacientes y, al parecer, comparando un compromiso axial versus periférico, los axiales tienden a ser más jóvenes, no tan jóvenes como los con espondilitis anquilosante, pero dentro de la artritis psoriática son pacientes más jóvenes, son pacientes que tienden a ser más hombres que mujeres. En algunas cohortes vieron asociación con HLA-27, pero no en todas. Y en cuanto a la carga de enfermedad, los pacientes tienen peores índices de severidad y de actividad. Tanto como actividad, hay algunos scores compuestos que miden cómo se siente el paciente en términos de dolor, de rigidez, de fatiga, como el BASDAI, que es de los más típicos. El BASDAI en estos pacientes es más alto. También hay algunas evaluaciones de la calidad de vida de estos pacientes es peor, y también tienen más daño periférico medido por erosiones en la radiografía, y tienden a tener más uso de biológicos, pero eso puede ser por un tema de indicación también, porque los biológicos se tienden a usar antes en compromiso axial que en periférico. Así que, en resumen, los pacientes con compromiso axial tienen mayor severidad, al parecer, que los compromisos solo periféricos. Por último, ¿qué diferencias hay entre la artritis psoriática axial y las otras espondiloartritis? Porque tenemos que distinguirlas de todo el resto del grupo. Hay una revisión publicada hace un par de años donde se revisó todos los estudios que trataron de responder esta pregunta, que compararon poblaciones con espondilitis anquilosante o otra espondiloartritis y artritis psoriática axial, nuevamente con distintos criterios diagnósticos, esa es la gran limitación. Pero en resumen, lo que encontraron, que los pacientes con artritis psoriática axial tienen menos prevalencia de HLA-B27 que las otras espondiloartropatías, que eso en realidad lo sabemos de antes, pero que tienen mayor edad, son los pacientes más añosos que las otras espondiloartritis, son menos sintomáticos y hay específicas diferencias radiológicas que ya se las voy a mostrar. En ese momento, con esta revisión también concluyeron que habían, aparte de distintos criterios, habían cortes que tenían pacientes con poca evolución y otros con mayor evolución, así que hicieron otro estudio en Toronto con una gran cantidad de pacientes, más de 600 pacientes con espondilitis anquilosante y más de 400 con artritis psoriática axial definido por sacroiliitis radiográfica, que es un criterio bien específico para espondilitis anquilosante. Y confirman nuevamente que en artritis psoriática axial hay menos frecuencia de dolor lumbar inflamatorio, mayor presentación y también mayor frecuencia de artritis periférica, dactilitis, entericitis. Así que tienden a ser clínicamente al menos distintas. En cuanto a las características radiológicas, hay características bien ilustrativas que se han descrito ya hace un tiempo. Acá se ve un poco más grande. Esta es la radiografía de un paciente típico con espondilitis anquilosante. Si ustedes pueden ver, las flechas indican estas líneas que parecieran unir las distintas vértebras, que son los sindesmofitos,
En esta enfermedad, la espondilitis anquilosante, los sindesmofitos tienen esta forma muy delgada y que va prácticamente pegado al disco intervertebral, porque en realidad el sindesmofito es una ossificación de la capa externa del anillo fibroso, y que en este caso, como es bien severo, incluso llegan a unirse el sindesmofito superior y el inferior y forman esta unión, que cuando ya ocurre en muchas vértebras pareciera tener la forma de una caña de bambú. Así que esto es típico en la espondilitis anquilosante, se les llama sindesmofitos típicos, son delgados, unen las vértebras, son simétricos, hacia los dos lados vemos lo mismo, tienden a comprometer más la columna lumbar, más que la torácica y la cervical, como que van en ascenso, y en cuanto a las articulaciones sacroiliacas, es bien severo y es bien simétrico, nuevamente. En este caso hay prácticamente fusión de las articulaciones sacroiliacas acá. En cambio, en la artritis psoriática, los mismos sindesmofitos que vimos anterior, acá tienen una morfología un poco distinta. Se fijan que son gruesos, que si bien este por lo menos para mi gusto parece más ostrofito porque va hacia adelante, pero este va hacia abajo, en el fondo sigue la línea de la capa externa del disco intervertebral, pero es grueso, que se llama chunky syndesmophytes. Pueden unirse o no, pero son mucho más aislados, mucho más random, podríamos decir, y asimétricos. Hay uno acá, hay uno arriba, tienen mucho más compromiso cervical aislado y no por ejemplo, solo cervical, o cervical, torácico, lumbar, y sin compromiso sacroiliaco. Eso también se puede en artritis psoriática y es más raro en espondilitis anquilosante. El compromiso de las sacroiliacas tiende a ser más asimétrico y menos severo, menos frecuencia de sacroilitis grado 4, que es cuando ya vemos fusión de las articulaciones sacroiliacas. Este, por ejemplo, es un caso de un paciente que tiene sus articulaciones sacroiliacas indemnes, en este caso no tendría sacroilitis, pero en la columna lumbar sí se ven sindesmofitos bien gruesos que atraviesan todos los cuerpos vertebrales. Esto sería un caso de espondilitis sin sacroilitis, que se describe en algunas series hasta un 40-45%. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el rol de la resonancia magnética? La resonancia magnética ha sido una herramienta muy importante en los últimos años en el diagnóstico de la espondiloartritis, porque permite un diagnóstico precoz, esa es una de las cosas más importantes. Permite visualizar lesiones inflamatorias antes de que aparezcan los cambios, el daño radiográfico, eso se ha visto en la espondilitis anquilosante. Permite diagnosticar cuando no tenemos nada en las radiografías, entonces no sabemos, más o menos, no sabemos el diagnóstico. También nos permite ver, es una buena herramienta para ver lesiones estructurales. También está la posibilidad de seguir a los pacientes y ver cambios de las resonancias respecto a los tratamientos, que eso ya es más de investigación. Y es tan importante que es parte de los criterios diagnósticos de espondiloartritis axial, la resonancia magnética de sacroiliacas. La resonancia magnética de columna no está incluida dentro de los criterios diagnósticos porque, por lo menos, cuando se hicieron no quedaba muy claro que aportaran mucho más, y obviamente es un examen que tiene costo y que además necesita un entrenamiento para poder evaluarlo bien. ¿Qué pasa en la artritis psoriática? Hay poca información, hay pocos estudios que han evaluado la resonancia en la artritis psoriática axial, pero con lo que se sabe hasta ahora pareciera ser que por lo menos las imágenes son similares a las espondiloartritis axial, así que se usan las mismas clasificaciones hasta ahora y los mismos scores. Este es un ejemplo de lo que podemos ver en una resonancia en un paciente con una espondiloartritis axial. Esta es una resonancia de articulaciones sacroiliacas que tiene hay varias secuencias que uno puede usar, pero esta es una de las secuencias que más usamos para espondiloartritis. Esto es una resonancia sin contraste, puede ser con contraste también, pero no es necesario. En una resonancia sin contraste hay que buscar una secuencia que se llama STIR, que permite ver brillante o blanco todo lo que es agua o líquido. Entonces, ¿qué cosas son líquidas o tienen esta consistencia en la resonancia? La sangre, entonces los vasos sanguíneos los vamos a ver blancos, el contenido de los discos intervertebrales que están bien hidratados, y también algo que se llama edema óseo, que es un signo indirecto de inflamación, y eso es lo que estamos buscando. Así que
miramos específicamente las articulaciones sacroiliacas, porque es importante que el edema óseo esté cercano a la articulación sacroiliaca, no nos sirve verlo en cualquier lado, con una morfología específica que es media circunferencial, y esos signos son, bueno, esto es signo de que el paciente tiene una espondiloartritis axial y la llamamos activa, porque está inflamado. Podría ser que la radiografía de este paciente sea normal, por ejemplo. Este es otro paciente donde se ve que el compromiso inflamatorio es mucho más extenso con esta forma cóncava, siempre hacia la articulación sacroiliaca. Otra lesión que podemos ver con resonancia, este es STIR, la misma secuencia que antes, es sinovitis, que es en el fondo acá lo que brilla es la articulación misma, que en esta resonancia se ve mucho mejor porque fue hecha con contraste. Esta es una secuencia T1 que se llama, que es más para ver anatomía, pero al tener contraste permite ver súper bien la sinovitis. También se pueden ver lesiones estructurales. Esta es otra imagen de las articulaciones sacroiliacas donde ven este espacio negro. Lo negro en esta secuencia, que es T1, es esclerosis. En el fondo el hueso está mucho más compacto, más intenso en esa zona. Y en esta secuencia se ve algo que es muy útil, que son las lesiones grasas, o fatty deposition, que es una lesión estructural en lugares que tiende a aparecer en lugares donde hubo inflamación. En la columna también buscamos lesiones similares. Lo que está más validado y más importante buscar son las lesiones brillantes en STIR, que son traducción de edema óseo también. Y el lugar típico donde están descritos es en los bordes, justo en el lugar donde van a aparecer los síntomas mosquitos, en el fondo. En estos lugares, en los bordes vertebrales, en las esquinas vertebrales, es donde buscamos las lesiones tipo Corner. Y también podemos ver lesiones estructurales como depósitos grasos. El problema acá en columna específicamente es que hay muchas otras lesiones que también se pueden ver similares. Por ejemplo, una enfermedad degenerativa de columna que es muy frecuente. De hecho, es raro que una persona sobre los 55 años tenga una resonancia absolutamente normal. Es muy frecuente ver varias lesiones. La enfermedad degenerativa, artrosis, se puede manifestar con lesiones, se pueden ver igual que fatty deposition. Entonces, puede ser un poco confundente y ahí el radiólogo tiene que estar bien entrenado y además fijarse que no tenga asociado cambios degenerativos justo en ese espacio intervertebral, etcétera. Tiene que ver varias otras cosas. Como es un poco más difícil de ver, hay un consenso del año 2012 en que se establece que para hablar de una resonancia positiva para espondiloartritis, uno debería ver por lo menos 3 sitios de edema óseo en esquinas vertebrales. También mencionan las lesiones grasas, pero solo interpretables como espondiloartritis en pacientes jóvenes. Por lo tanto, no serían tan útiles en este grupo de pacientes. Acá también tenemos un caso de unas articulaciones sacroiliacas en STIR, donde no se ve inflamación, pero sí hay inflamación en la columna, y de hecho hay 3. Así que este paciente tendría, por ejemplo, espondilitis sin sacroilitis, que es algo que se ve en espondilitis, en artritis axial. ¿Qué estudios hay usando resonancia en artritis psoriática axial? Les contaba que hay pocos. Quise poner un resumen de 2 que recientemente se han publicado. Uno es una corte de Brasil, donde ellos en 45 pacientes, que no es un número muy grande, los evaluaron con resonancia de articulaciones sacroiliacas, algunas con, otras sin contraste, y encontraron que en un 38%, que es bastante, había signos de artritis, de espondiloartritis activa, edema óseo según la clasificación ASAS, 70% de ellos sin dolor. Eso igual llama la atención. Y después hay una corte en Israel, hay un estudio de Israel que se publicó hace poco, que también busca la prevalencia de sacroileitis en resonancia en pacientes con artritis psoriática. Ellos tienen más de 100 pacientes y encontraron en su grupo que la prevalencia fue un 26%. Y también testean los criterios de dolor lumbar inflamatorio y también encontraron que tenía poca sensibilidad, muchos casos asintomáticos. Por último, el tratamiento. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Al ser hasta ahora bien similares a espondiloartritis axial en cuanto a lo que se ha hecho en cuanto a estudios de terapia,
por ahora todas las guías clínicas internacionales mencionan que está el dominio axial en artritis psoriática, pero se basan su tratamiento en lo que está recomendado para espondiloartritis axial, principalmente espondilitis anquilosante. Por lo tanto, seguimos esa guía de tratamiento hasta que no haya una definición. El único estudio randomizado, controlado, específico para artritis psoriática axial se publicó hace poco, que es con secukinumab, que es un biológico anti-interleuquina 17, que ya se sabe que es efectivo para artritis psoriática en general, donde ellos también ven que los síntomas axiales mejoran. La limitación de este estudio creemos que es que el diagnóstico, el criterio de inclusión, para decir que los pacientes tenían artritis psoriática axial, era más que nada en la opinión del médico tratante y que los pacientes tuvieran dolor. Por lo tanto, no hay una confirmación imaginológica. De hecho, como un 60% solamente tenía imágenes anormales o positivas en la resonancia al inicio. Por lo tanto, todavía falta por confirmar eso. ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces en esta enfermedad en cuanto a definirla? Creo que, bueno, eso, lo primero sería caracterizar bien estos pacientes para hacer una definición. Con esa definición poder incluir a estos pacientes en siguientes clinical trials. Para eso hay actualmente una iniciativa entre los dos grupos internacionales, GRAPPA y ASAF, de realizar un estudio multicéntrico con una gran cantidad de pacientes que nos permita definir bien esta entidad y evaluar cómo definirla de aquí en adelante. En base a todo, a esta como gap de conocimientos que hay y a la poca definición de esta enfermedad, nuestro proyecto, la verdad es que lo que tratamos de hacer fue llenar un poquito, aportar granito de arena a la información que falta. Una de las aspectos que no se sabe mucho es cómo es el compromiso de la columna en resonancia. Sabemos algo de las articulaciones sacroiliacas. Así que ahora les voy a comentar un poco lo que estamos haciendo en el hospital, en el fellowship, para definir a estos pacientes. Nuestro proyecto se llama artritis psoriática axial, correlación entre resonancia completa de columna y anormalidades clínicas. Y mi supervisora en este proyecto es la doctora Liz Giedel, con la que ustedes van a conocer a continuación. Este proyecto se basa principalmente en el gap de conocimiento respecto al compromiso de columna en espondiloartritis axial, así que quisimos caracterizarla mejor como apoyo para siguientes criterios diagnósticos. Tuvimos dos objetivos principales. Primero, describir la presencia de lesiones estructurales inflamatorias en resonancia de columna, de toda la columna, en pacientes con enfermedad psoriática. Y el segundo objetivo que nos pusimos fue, una vez identificados los pacientes que tuvieran resonancia positiva, evaluar a qué se asociaban, si esos pacientes tenían efectivamente dolor lumbar inflamatorio y también cómo era el rendimiento de los criterios actuales de espondiloartritis axial para estas pacientes con resonancia positiva. Lo que hicimos fue un estudio observacional de corte transversal de un centro que es el Women's College Hospital acá en Toronto, donde hay una cohorte establecida que se sigue cada 6-12 meses por protocolos de pacientes con enfermedad psoriática. Eso significa artritis psoriática confirmada por criterios de Caspar o psoriasis con sospecha de artritis psoriática. Por ejemplo, algunos síntomas que se siguen porque son pacientes que pueden desarrollar la enfermedad. Los participantes en esta cohorte identificamos dos poblaciones y nuestro fin era buscar los pacientes que tenían hecha una resonancia total de columna. Entonces identificamos una primera población, que lo pusimos P1 o artritis psoriática activa, y que son pacientes que se estudiaron para un estudio previo el año pasado, en que se identificó pacientes consecutivos con artritis psoriática periférica activa. Los pacientes tenían que tener artritis o entericitis o dactilitis, pero tenían que estar tan activos que estaban a punto de empezar tratamiento sistémico, por ejemplo con metotrexato o tratamiento biológico. Entonces, esos pacientes en ese momento, que estaban antes de partir de ese tratamiento, se les hizo una resonancia de toda la columna y de articulaciones sacroiliacas. Así que a eso le llamamos artritis psoriática activa, y el resto de la población son todo el resto de la cohorte
que tienen hecha su resonancia, en que son pacientes que pueden tener artritis psoriática confirmada o psoriasis y sospecha de compromiso axial. Significa dolor lumbar inflamatorio o que el reumatólogo por lesiones sospechosas en la radiografía o restricción del movimiento espinal pidió la resonancia. Así que esa segunda población es más lo que uno ve en el mundo real probablemente. Y se excluyeron todos los pacientes que estaban en ese momento de la resonancia con tratamiento biológico. Esto lo hicimos porque el tratamiento biológico tiende a cambiar un poco las imágenes, sobre todo en cuanto a edema óseo, así que todos los con biológicos se sacaron y también eliminamos todos los pacientes que no tenían una resonancia completa o que no se pudiera evaluar por temas técnicos, pero que fueron muy pocos. Todos los pacientes entonces tenían su resonancia hecha en el mismo centro, que incluía columna cervical, torácica, lumbar, más las articulaciones sacroiliacas, en un protocolo específico que se hace para espondiloartritis, que se hace sin contraste. Y para definir cuándo la resonancia era positiva o negativa, usamos dos definiciones. La primera es la definición de ASAS, del grupo ASAS, que ellos tienen esta definición para espondilitis del 2012. Y usamos la definición que el año pasado teníamos, que era la del 2016, para definir sacroileitis. Ellos acaban de publicar un corte distinto en cuanto al número de puntos con edema óseo para definir una resonancia de articulación sacroiliaca positiva, pero no lo teníamos disponible en ese momento y la verdad es que no cambia mucho, la definición es similar, cambia el corte. Y estas definiciones del grupo ASA, sobre todo para sacroiliaca, se basan en edema óseo, que es lesión inflamatoria. ¿Qué pasa con los pacientes que no están activos en ese momento, pero que tienen anquilosis, erosiones? Para incluirlos, hicimos un segundo criterio que era la impresión radiológica. Todas las resonancias fueron evaluadas por el mismo radiólogo, una radióloga que es parte del grupo de estudio de ASAS, por lo tanto muy entrenada en esto, y ella definió en base a lesiones inflamatorias y también estructurales si es que era compatible con espondiloartritis o no. Se recogieron variables clínicas, demográficas de la última visita previa a la resonancia, o sea, cuando el paciente tenía indicación de resonancia, o en el caso de la población 1, cuando se hizo la resonancia. Y también definimos, para definirlo, dolor lumbar inflamatorio, ocupamos 3 definiciones. La opinión del reumatólogo, considerando los síntomas en esa visita, y 2 definiciones más que son los criterios de Berlín, los criterios ASA, que los construimos según las características recopiladas en esa visita, que eso está bien tabulado y se hace por protocolo cada 6 meses en estos pacientes. Como análisis estadístico, calculamos sensibilidad y especificidad de los dolor lumbar inflamatorio y los criterios ASA, considerando la resonancia positiva como gold standard. Y también hicimos revisión logística para buscar los factores asociados a una resonancia positiva. Estos son los resultados en cuanto a variables demográficas. Finalmente, después de criterios de inclusión y exclusión, seleccionamos 93 pacientes. De estos, 41 en la población 1, 52 en la población 2. Cosas importantes, en realidad las variables son similares a otros cohortes, excepto por un par de puntos. Bueno, primero que nada, el diagnóstico de artritis psoriática está confirmado en la mayoría, el 70%, pero hay un 30% de pacientes con psoriasis y sospecha de artritis psoriática. La duración de la artritis psoriática, la mediana era bien baja, de 1,6 años, que es menor a otras cohortes. Y lo otro que también para destacar, la prevalencia HLA-27 en este grupo es de 11%, que también es un poco más bajo que en otras cohortes. Este es el resultado de la evaluación de todos los escáneres que se hizo posteriormente. La radióloga estaba ciega, todas las características clínicas y a la radiografía, y encontró que de los 93 pacientes, 9 pacientes solamente cumplían con la definición de resonancia positiva para espondilitis o sacroileitis, y según el criterio radiológico, que incluye lesiones estructurales también, 12 pacientes de los 93. Esta prevalencia igual es baja, más baja que lo que habíamos visto antes en otras cohortes. Algo, creo yo, destacable es que
acá vemos el desglose de cuántos pacientes tenían sacroiliitis, espondilitis, que es inflamación de columna, y solo espondilitis significa no inflamación de sacro ilíaca. Ustedes ven que de los 4 con espondilitis, 3 tenían solamente espondilitis, sin compromiso sacroiliaco. Son pocos números, así que igual es algo que hay que confirmar más adelante con otras series con más números. Esta es la correlación entre el dolor lumbar inflamatorio y la resonancia, donde vimos nuevamente que la sensibilidad y la especificidad es baja para todos los criterios. Los reumatólogos, el criterio reumatológico fue el de mayor sensibilidad, pero baja especificidad, y los criterios de Bellini y ASA tuvieron un poco mejor especificidad, pero con una sensibilidad muy baja de 22%. ¿Por qué hay sensibilidad tan baja? Fuimos a buscar quiénes eran estos pacientes que tenían resonancia positiva, pero que no tenían dolor lumbar inflamatorio, y la mayoría de ellos resulta que tenían dolor, pero no era considerado inflamatorio porque no cumplían el criterio de edad. No partió el dolor antes de los 40 años, que era la pregunta. Había otro grupo que no tenía dolor lumbar, y también algunos pacientes no fueron considerados como dolor inflamatorio por el reumatólogo, sino mecánico. Finalmente, la correlación entre los criterios de clasificación de artritis psoriática, de espondiloartritis axial, y resonancia, los 12 pacientes cumplieron los criterios, y los criterios también mostraron una sensibilidad baja con una especificidad de 88%. Acá de nuevo fuimos a mirar por qué los pacientes tenían resonancia positiva, pero no eran considerados positivos para estos criterios, y era principalmente porque los criterios como ingreso, la primera pregunta es, ¿el paciente tiene dolor lumbar de 3 meses que empezó antes de la edad de, y los pacientes acá empezaron con dolor lumbar después de la edad de 40 años, y muchos de ellos no tenían dolor. Finalmente, estos son la regresión logística para buscar los factores asociados a una resonancia positiva. Solamente encontramos que el sexo masculino se asociaba a resonancia positiva, pero eran pocos casos, 12 casos. Así que en conclusión, en nuestro estudio encontramos una alta prevalencia de dolor lumbar, en total eran un 80% o más, pero una baja prevalencia de resonancia positiva para espondiloartritis. Había poca correlación entre la resonancia y el dolor lumbar inflamatorio y los criterios de clasificación para espondiloartritis axial. Y probablemente las diferencias clínicas, demográficas en cuanto a edad y probablemente genéticas entre la espondiloartritis axial y la artritis psoriática axial puede explicar en parte estas discordancias. Finalmente quiero agradecer a nuestro equipo en Women's College Hospital, el equipo de artritis psoriática, la doctora Eder, que es mi mentora y supervisora en este trabajo, y creo que en la foto solo falta el doctor Wong, que no está ese día, pero también es parte del equipo. Y muchas gracias a ustedes por la atención, y estaré encantada de escuchar preguntas, comentarios. Excelente y muy brillante charla, Pamela. La verdad que ha quedado algunos cabos clarificados. Sin embargo, esto también abre más preguntas sobre cómo poder definir la espondilitis psoriática. De hecho, solo quería hacer un pequeño comentario ya que esta definición entre espondilitis anquilosante y psoriasis axial es bastante borrosa, ya que se llegó al punto de que dependía de qué clínica iban los pacientes con dolor lumbar inflamatorio. De esta manera, yo creo que a manera de, digamos, algo cómico, en que si estos pacientes iban a una clínica de gran especialización en artritis psoriásicas, terminaba siendo una artritis psoriásica axial, y si estos pacientes terminaban en una clínica de alta especialización espondilitis anquilosante, terminaban con este diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo mucho ruido en esto, y ahorita se está trabajando bastante, y estoy súper orgulloso de que
estás parte de ese grupo de gran especialización tratando de investigar e indagar cuáles serían los puntos importantes que podríamos definir entre una enfermedad y otra. Bien, vamos a entrar de lleno con algunas preguntas que nos traen el público. La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia los pacientes con espondiloartritis psoriásicas tienen también compromiso periférico? Ok, como en que, bueno, nuevamente depende un poco de la definición que se haya usado, porque las cortes son todas distintas. Los pacientes, por lo menos de nuestra corte, que es lo que tengo más en mente, los que tenían resonancia positiva, la mayoría tenía compromiso periférico. De hecho, cuando nuestros pacientes vienen de dos poblaciones distintas, podemos decir la población que tenía artritis psoriática periférica activa, esos pacientes finalmente tenían fueron los que tuvieron la mayor cantidad de casos de resonancia positiva. En la otra población donde tuvimos poquita resonancia positiva, igual había compromiso periférico, pero no estaban en ese momento a punto de cambiar tratamiento. Entonces, yo podría decir que no tengo las cifras exactas, pero la mayoría de los pacientes que hemos visto con compromiso axial tienen a la vez compromiso periférico, y una minoría tienen solo compromiso axial y no periférico. Perfecto. ¿A qué atribuye usted la menor prevalencia de HLA-B27 en la forma axial de la artritis psoriásica? Bueno, la artritis psoriática en general, como enfermedad, tiene menor prevalencia de HLA-B27 que las otras espondiloartritis. Entonces, parte un poco con eso. Nosotros las incluimos dentro de los mismos nombres, como espondiloartritis, artritis psoriática axial, periférica, pero la verdad que la genética varía un poco en los distintos tipos de espondiloartritis. Así que, siendo ya que la artritis psoriática como tal tiene más baja prevalencia, se describe que es un 20% de prevalencia de HLA-27, el subgrupo de ellos que va a tener artritis axial también va a ser más bajo. Sin embargo, es un poco más alto que los periféricos. Ahora, en nuestro estudio en particular, fue más bajo incluso que el 20% que se describe. ¿Y por qué es eso? Probablemente es un tema local. Tiene más que ver con la prevalencia de HLA-27 en la población que estamos nosotros, que es acá en Toronto, con la raza de la población, porque todo depende en qué lugar del mundo se haya hecho el estudio en cuanto a la prevalencia de HLA-27. Correcto. ¿Cuál cree usted que sea el criterio clave o el punto clave para establecer esa diferencia que tanto buscamos entre artritis psoriásica axial y espondilitis anquilosante? Buena pregunta, ojalá supiera, ¿no? creo que no tenemos todavía esa respuesta. No me aventuraría a decir. Sí me parece personalmente que los criterios que usamos de espondiloartritis, al parecer en edad al menos, habría que evaluar con este nuevo proyecto que se va a hacer, si realmente el corte de edad, que es 40, 45 años, habría que pensarlo para pacientes con artritis psoriática, que son un poco más añosos, pero también en cuanto a si usar o no usar imágenes, es verdad que tenemos pacientes con imágenes positivas y sin síntomas, pero también hay muchos pacientes con dolor lumbar que finalmente no tiene imágenes, o la imagen es cualquier cosa menos una espondiloartritis. Así que probablemente dentro de los criterios tenga que incluirse imágenes, y habrá que confirmar estos hallazgos de si incluir la columna, porque hasta ahora los criterios incluyen solo articulaciones sacroiliacas. Correcto. Otra pregunta. ¿Cree usted que el tratamiento con biológicos le irá bien tanto para la forma axial y periférica en los pacientes que tienen ambas afecciones? Hasta ahora se ha visto que sí, con la información que hay. Obviamente la primera línea sigue estando recomendado dependiendo del paciente, obviamente, y los criterios de severidad y también guías locales, pero sigue estando los antiinflamatorios no esteroidales, pero luego lo que viene después son tratamientos biológicos. Y si bien no tenemos estos pacientes súper caracterizados como en algunos protocolos, dentro de los estudios de terapia
espondiloartritis axiales. Hay un porcentaje de pacientes que tienen psoriasis, por lo tanto se podría pensar que esos tenían una artritis psoriática axial y ellos parecen responder igual que los otros pacientes con espondiloartritis axial. Así que sí, hasta ahora con la información que tenemos es que responderían también. Perfecto, entonces. Tenemos otra pregunta. ¿Tienen estos pacientes con artritis psoriásica axial más afectación de enfermedad inflamatoria intestinal? Versus los periféricos, no lo he visto como en las cortes que hemos tenido, por lo menos con los criterios que se han usado. Así que desconozco si hay alguna corte que sí haya encontrado alguna relación. En general, la asociación, nosotros lo buscamos y por lo menos en nuestro grupo no lo encontramos que tuvieran más prevalencia. Pero sin duda que un estudio con más pacientes podría buscar específicamente esa pregunta. Perfecto, entonces. Bueno, yo creo que ya estamos sin preguntas al momento. Igual agradecemos enormemente su participación de Pamela, la verdad que ha sido bastante brillante. Y bueno, agradecemos a la audiencia en general por estar con nosotros. Así que yo creo que damos por terminada esta charla y avanzaremos para la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos.